Perfecto. Ya estamos presentando y estamos grabando. Bien. Buenos días, todos los presentes. Como pueden darse cuenta, me encuentro dentro del colegio en una sala de clases. A mi izquierda estoy simulando la proyección. En este momento estoy usando el proyector como si hubieran alumnos dentro de la sala de clases, ¿ya? Con los cuales yo voy a interactuar en esa dirección, misma dirección en la cual interactúo con ustedes gracias a la cámara del computador. ¿Bien? Por lo tanto, durante las clases, en algún momento yo voy a estar girándome, ¿ya? Como si estuviera hablando con los alumnos que están presentes, estarán presentes a contar del próximo día lunes, ¿ya? Yo me voy a mover en este radio de acción, ¿ya? Estoy hablando por el micrófono del audífono y al mismo tiempo estoy recibiendo información de audio mediante este mismo dispositivo. A mi izquierda, si bien ustedes no lo pueden ver, tengo mi teléfono, por donde estoy recibiendo los mensajes de texto. Por lo tanto, prácticamente, todo continúa como ha sido siempre. ¿Bien? Ya. Antes de comenzar, voy a dar algunas informaciones. Ayer cité a todos los alumnos que tenían evaluaciones pendientes. ¿Ya? Y llegó un alumno, y no sé si es de este curso. Uno. ¿Ya? Uno. Tuvieron su oportunidad y llegó uno. La próxima semana vamos a implementar una nueva estrategia a partir de una guía de actividades bastante sencilla para los alumnos que tienen evaluación pendiente y que vamos a tratar de implementarla en la hora de clases para esos alumnos. Bien, me voy a dirigir directamente a ellos en la próxima clase, ¿ya? Para que podamos cerrar el primer semestre. Bien. Anoten, por favor, por ahí, a la antigua, lápiz, papel, y anoten que probablemente, muy probablemente, la primera prueba sea entre el 23 y el 27 de agosto. Entre el 23 y el 27 de agosto. Primera prueba probablemente entre el 23 y 27 de agosto. ¿Bien? Ya. Hasta aquí, de lo que yo he dicho, ¿alguna duda? Entonces agrego. Recuerden hacer las tareas, ¿ya? Una vez que el plazo vence, yo sigo recibiendo tareas, pero me aparece en rojo, y por lo tanto la nota máxima será un 6. Otro punto importante, anoten que el plazo final, cuando yo hago desaparecer las tareas, ya es el 20 de agosto, ¿ya? 20 de agosto, a las 18 horas. 20 de agosto a las 18 horas. ¿Bien? Plazo final para hacer las tareas de esta temporada, de este objetivo. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, perfecto. Podrían eventualmente ayudarme publicando esta información en su WhatsApp del grupo. ¿Mm? Bien. Profesor, entonces, ¿qué trae para hoy día? Bien, ahí lo tenemos. ¿Ya? Ahí lo tenemos. El capítulo de hoy sigue en la misma línea del capítulo anterior. ¿Ya? Vamos a tratar un tema bastante controversial, pero que hay que tocar, que es la muerte. Ya veíamos en el capítulo anterior a diferentes visiones históricas acerca de la muerte, ¿cierto? Entonces nos fuimos a los primeros sapiens, con esos entierros simbólicos. Luego nos fuimos a Egipto, donde ya había un concepto más allá de la muerte, ¿cierto? Más allá. Nos dirigimos a Roma, donde en Roma vimos que había rituales muy similares ya a los que hoy tenemos en la actualidad. Y posteriormente hicimos religioso a través del judaísmo antiguo para con una edición fallecido a través de las redes sociales e incluso dejar redes sociales en memoria que prácticamente son eternas. ¿Ya? Perfecto. Hasta aquí, que ahora voy a iniciar esta clase. Me gustaría que por texto alguien responsable como Martina, ojalá me dijera, profe, le escucho bien, se le escucha bien.
Se le escucha regular, se le escucha pésimo. Hable más fuerte, profe. Eso me serviría mucho. ¿Me lo puede dejar ahí por texto? Ah, perfecto. Muy amable, Ricardo. Muchas gracias. Martina, muy amable. Me sirve mucho su opinión. Ahora vamos a comenzar la clase. ¿Bien? Entonces, clase del día de hoy. Visiones filosóficas sobre la pena de muerte. Muchas gracias, Bastián. Sobre la pena de muerte en Chile y el mundo, ¿cierto? Conocer, objetivo, conocer distintas visiones filosóficas en Chile y el mundo. ¿Bien? Ya. Vamos. Desde ya los invito a elaborar estas redes personales que justifiquen tu postura a favor del caso, foto, copien al antiguo escrito, foto, pantallazo, porque la vamos a ir desarrollando durante la clase para ganar tiempo. ¿Bien? Durante la clase para ganar tiempo. Entonces, de acuerdo a cómo va transcurriendo la clase, ustedes pueden comenzar a escribir la respuesta de esa actividad de cierre. Así, al final, ya podrían pensar en subirla, o después de las 11:30 ya podrían tener un buen inicio de actividad para poder subirla rápidamente y así ganamos tiempo todos. Buenos días, Angie. ¿Les parece esta modalidad? ¿Les parece? ¿Sí? Que comencemos con la actividad para que la copien y así podamos avanzar durante la clase. Y quizás llegar al final de la clase con la actividad ya realizada. Angie, esa es la tarea del día de hoy. ¿Ya? Cópiela, sáquele pantallazo una foto y la vamos a ir desarrollando durante la clase. ¿Bien? Ya. Yo creo que ya estamos listos. Copiaron su tarea. Durante la clase la van desarrollando. Esto es muy sencillo, muy fácil. Y al final de la clase quizás ya la tengan lista. ¿Bien? Vamos. La tarea 2. Esa es la tarea, Ricardo, lo que acabamos de ver es la tarea 2. ¿Ya? Ah, bueno, lo que pasa es que la tarea, claro, la puede modificar, ¿cierto? Claro. Sí, no habría problema con eso. La puede editar. Bien, vamos. Ya, listo. El concepto de pena de muerte. Bueno, todos sabemos que la pena de muerte, ¿cierto?, es un castigo que está establecido a través de la legislación vigente de los diferentes países alrededor del mundo. En algunos, por supuesto, existe pena de muerte, en otros no existe pena de muerte y en ese caso estamos nosotros, Chile, ¿cierto? Esta debe ser establecida a través de un juez, ¿cierto? Un juez, el Poder Judicial, ¿ya? No es establecida por un tribunal popular, ni cualquiera de nosotros anda armado en la calle y establece así la Junta de Vecinos esta pena de muerte, sino que la establece el Poder Judicial, me parece, un poder competente. Y claramente consiste en quitarle la vida a otros hermanos, ¿cierto?, que cometió un terrible delito deleznable. Gravísimo, gravísimo. Desde ya hay legislación alrededor del mundo que castigan con la pena de muerte, por ejemplo, el homicidio con violación con homicidio, ¿cierto? Algo gravísimo. Por supuesto, también tiene otras denominaciones. A veces hablamos de la pena capital, de la ejecución, del cadalso, ¿cierto? Pero finalmente nos referimos a la pena de muerte. ¿Ya? Ya. Actualmente, muchos países en el mundo han abolido la pena de muerte. ¿Ya? La han abolido. No queremos más pena de muerte, han suscrito tratados, ¿cierto?, basados en consideraciones que ya vamos a ver. Y principalmente hay argumentos de variado tipo. Es un método bárbaro, ¿cierto? Quitarle la vida a otra persona, atenta contra la dignidad de la persona. Pero fíjense en esto, ya que lo hemos estudiado, principalmente contra sus derechos humanos. Porque ya podrán ustedes estar pensando en cuál es el derecho humano más importante, ¿cierto? Desde ya John Locke lo establece como la primera ley natural, el derecho a la vida, ¿cierto? Buenos días, Cristian. El derecho a la vida. Por lo tanto, estamos pasando a llevar los derechos humanos, ¿ya? E incluso es cuestionada desde un punto de vista práctico, tal como dice ahí. Por ejemplo, un juez se equivoca en un dictamen, una sentencia, una condena, y condena a una persona a 20 años de cárcel. Pero resulta que a los 5 años se comprueba que es inocente. ¿Se puede dejar libre?
Se puede dejar libre, pero si lo condena a muerte y lo matamos como sociedad, ¿cierto? Y también hay otro argumento, que es un argumento aquí sí bastante más teológico, filosófico, ¿cierto? Que es que solo Dios puede quitar la vida. Y lo escuchamos sobre todo decir a mucha gente antigua, ¿cierto? Ya. Metodologías han variado durante las diferentes épocas, ¿cierto? Tenemos ahí la horda, ¿cierto? La representación. Tenemos la decapitación, que la hemos visto con hacha, ¿cierto? Que era terrible, porque muchas veces el hacha no tenía suficiente filo. La tenemos como espada, como mostramos ahí. Y también tenemos la guillotina, ¿cierto? Un mecanismo bastante especial, mucho más antiguo que la Revolución Francesa, pero que se hace muy famoso. Ah, Ricardo, era bueno, eso lo voy a considerar para más adelante, era bueno, no sé si era bueno, ¿ah? Interesante opinión. Se hace famosa la guillotina de la Revolución Francesa, pero era mucho más antigua, mucho más antigua. Y esta se utilizaba principalmente porque hay una corriente humanista, ¿cierto? Estamos en la Ilustración. Y se piensa que el método más humano, por ser instantáneo e indoloro, es la guillotina. ¿Ya? El fusilamiento, la cámara de la silla eléctrica, la cámara de gases, y finalmente tenemos la inyección letal, ¿cierto? Que se utiliza en Estados Unidos y en otros países ya bastante desarrollados. Antecedentes históricos, por supuesto que tenemos. Miren, ahí en la imagen tenemos una pintura en una pirámide donde se aprecia una ejecución en el Antiguo Egipto. ¿Ya? O sea, antecedentes históricos tenemos mucho. Desde las más antiguas civilizaciones se implementó la pena de muerte para evitar la venganza privada. Es decir, a Pepito le mataron a un familiar, entonces Pepito va y toma venganza con la otra persona, ¿ya? Con la otra familia, con el otro grupo, con la otra banda. No, es el Estado, ¿ya? Es el gobierno, el Estado, la sociedad en su conjunto, la que acepta traspasarle el poder. Ah, sí, ese es un pensamiento muy típico, yo lo he escuchado, Ricardo, ¿eh? Claro, mejor ellos que nosotros. Eso se resume en el mejor ellos que nosotros, claro. ¿Ya? Bueno, retomo. De esta forma, traspasándole el poder, parte de nuestra libertad al Estado, es que evitamos la venganza. Lo traspasamos al Estado y el Estado, a través de un juez, determina si hay pena de muerte o no. Si no, todos nos estaríamos vengando en la calle y estaríamos todos con una pistola al cinto, ¿cierto? Como en el lejano oeste. ¿Ya? De esa forma, para evitar represalias. ¿Bien? Bien. Le traspasamos en segundo término esta pena de muerte al Estado a través de la elaboración de leyes. ¿Ya? Es el Estado el que se encarga, ¿cierto?, de fijar cuáles son los parámetros para establecer o no una pena de muerte, cuáles son los delitos que nos llevan a la pena de muerte. ¿Ya? Luego, en tercer término, la pena de muerte evita la tortura. Es decir, esto se fijó como un procedimiento transparente. ¿Ya? Usted es condenado a pena de muerte. Listo, eso. ¿Ya? Eso. No a ser torturado entre medio y a medio camino lo azotamos y después le dejamos caer la gota con agua, como dice Ricardo, y después le colocamos la corona de espinas y después que se lleve la cruz, ¿cierto? La crucifixión. No. Esto es pena de muerte y eso, nada más. ¿Ya? Se elimina la tortura, el tormento, la interrogación, la presión sobre el condenado, no va y es condenado a muerte y se cumple la sentencia. Y el cuarto paso al que aspiran a los estados modernos, ¿cierto?, es a la abolición de la pena de muerte, como ya vamos a ver, suscribiendo tratados, ¿cierto?, y avanzando en ese sentido. ¿Bien? Ya. Desde la filosofía tenemos a Sócrates, ¿cierto?, que él, si bien fue condenado a muerte, él vivió sin cicuta. O sea, podríamos decir, en alguna medida se suicidó. Sí, lo que pasa es que la metodología de pena de muerte era ávalos mismo. Por lo tanto, él bebió la cicuta, pero era una condena a muerte. Tenemos esto, ¿lo reconocen? ¿Lo han visto? ¿Ya? La diezma o decimación existía en Roma dentro del ejército.
Si una tropa en combate retrocedía ante el enemigo y se comportaba de manera cobarde y no obedecía las órdenes de sus oficiales, esa tropa era formada y se elegía uno de cada 10 para ser muerto a palos por sus compañeros y que sirvieran de ejemplo. ¿Ya? Ejemplo, siempre la pena de muerte, excepto ya en la actualidad, fue en público, ¿cierto? Fue en público, ¿ya? Para que sirviera de ejemplo, decir, mire, esto es lo que les va a pasar. Y aquí tenemos un claro ejemplo, ¿cierto? Durante la República y durante el Imperio, es que el soldado era muerto por sus compañeros, ¿ya? Para que se dieran cuenta que eso era lo que les pasaba. Ya. Tenemos nuevamente la guillotina, ¿cierto? Que es uno de los métodos más emblemáticos que tenemos, quizá. Y nos metemos en la filosofía aquí de lleno, ¿ya? Y aquí ustedes ya pueden ir pensando en la tarea y en los argumentos con los cuales la van a resolver. Bien, tenemos argumentos a favor de la pena de muerte, ¿ya? Y se sostienen 3 pilares: preventiva, económica, punitiva, ¿ya? ¿Cómo se arma esto? El primer argumento a favor es que es preventivo. La pena de muerte es preventiva. Esto es a favor. Dicen, si tenemos pena de muerte, entonces los delincuentes, los criminales, van a pensar, ¿de verdad? Díganme, ¿piensan? Van a pensar si cometen o no cometen un delito gravísimo, ¿ya? Porque podrían llegar a pensar, existe la pena de muerte. Si cometo este delito, es muy probable que me fusilen. Ahora les pregunto, ¿piensa una persona? Miren, ley Sofía, pena de muerte a violadores. ¿Piensa es un violador? Vayamos pensando eso. Además, sirve de ejemplo, como ya les mencioné anteriormente. ¿Ya? Sirve de ejemplo, tiene que ser en público, a plena luz del día, quizás en la plaza pública, para que todo el mundo vea lo que le pasa a las personas que cometen ese tipo de delitos, ¿ya? En segundo lugar, hay un argumento que es económico, y ese. Miren, y esto es 2017, por favor. Gobierno informa que mantener a un preso cuesta 724.000 pesos al mes. Por lo tanto, hay un sector que dice, ¿por qué tenemos que mantener a este criminal durante 40 años o más, ¿cierto? Que cumple una cadena perpetua, si es mucho mejor condenarlo a muerte, eliminarlo y no nos tenemos que acercar? ¿Cierto? Un argumento económico, es muy costoso para el Estado y pagado por los impuestos de todas las personas, por lo tanto no, es mucho mejor condenarlo a muerte. Desde ya vayamos pensando, ¿cierto? Y me van dejando ahí en los comentarios sí, no, qué les parecen los argumentos a favor o en contra, y los vamos comentando, ¿ya? Si no, esto se transforma en un monólogo, como siempre ustedes han participado, ¿bien? Ya. Vayan diciéndome si ustedes creen que un criminal pensaría esto antes de cometer un crimen. Y si piensan también que el argumento económico es válido, que hay que matarlo para no gastar ese dinero en él, ¿ya? El tercer argumento es filosófico. Este sí que es completamente filosófico. Y dice, ya, al enfoque cognitivo. Muchas veces hemos escuchado que alguien dice, todas las faltas ya deben tener un castigo. Ningún crimen debe quedar sin castigo. Y que el castigo debe ser proporcional. ¿Para qué? Para retribuir a la sociedad. ¿Ya? No solo a la sociedad, sino que principalmente a la familia, ¿cierto? A la familia de la víctima. Por lo tanto, debe existir una especie de retribución por el daño causado, proporcional. Es decir, si se robó una gallina, bueno, pagará 1 año en la cárcel. Pero si violó y mató a una persona, es que entonces este sector dice debe ser condenado. ¿Bien? Ahí está. Una retribución a la sociedad. Cuando ocurrió este crimen, ley Sofía, pena de muerte, ¿podría restablecerse en Chile? Gran parte de la sociedad en su conjunto, esto ocurrió en 2018, gran parte de la sociedad chilena en su conjunto pidió la pena de muerte, que fuera restablecida, porque Sofía fue asesinada, violada y asesinada por su padre, ¿ya? Una niñita, chiquitita, ¿ya?
Entonces la sociedad pidió esto, ¿ya? Y entró en la discusión. Y luego, por supuesto, pasó al olvido y no volvió a la pena de muerte. Pero es la sociedad la que solicita, pide, exige una especie de retribución por el crimen cometido. ¿Ya? 3 argumentos a favor. Pero aquí tenemos los argumentos en contra de la pena de muerte. ¿Ya? Y ahora también ustedes vayan pensando para la tarea si están a favor o en contra a partir de estos argumentos. Miren, dice aquí, uno de los principales cuestionamientos a los derechos humanos, perdón, a la pena de muerte, alguien está golpeando la puerta, ¿me permiten aceptarlo? Ahí está, Antonia. Ya, retomamos. Es que una vulneración a los derechos humanos, y ya lo mencionaba al principio, ¿cierto? Y decíamos, la pena de muerte vulnera los derechos humanos, porque el primer derecho humano, ¿cierto? La base de esto es el derecho a la vida. Por lo tanto, ¿cómo vamos a defender los derechos humanos si matamos a una persona? Dicen, no porque él haya matado a otra persona, nosotros entonces la sociedad lo vamos a matar y vamos a violar sus derechos humanos, nos estaremos colocando a la misma altura, ¿cierto? Ya. Por otro lado, la pena de muerte a nivel internacional se le aplica a las personas más pobres, digámoslo así, con menos educación. Ya vamos a verlo en un estudio de caso que ocurrió aquí en Chile. Personas con menos educación son las víctimas de la pena de muerte, son condenadas. Las personas con más recursos, con más dinero, por supuesto, obtienen otro tipo de condena o incluso hemos visto que quedan libres, ¿ya? Por lo tanto, argumento en contra de la pena de muerte. Tercero, no disminuyen los delitos. Miren esto, pongan mucha atención. En Estados Unidos hay estados que tienen pena de muerte y otros que no, ¿ya? Y otros que no. Por lo tanto, si hacemos estudios comparativos, nos vamos a dar cuenta que en los estados, en Estados Unidos, que sí tienen pena de muerte, los delitos no han disminuido. No existe una disminución de los delitos. Por lo tanto, ¿qué ha invalidado la pena de muerte? Porque el mejor ejemplo es esa comparación que podemos hacer en Estados Unidos. Por lo tanto, desde ya podemos afirmar que no es disuasivo. Alguien que está dispuesto a violar a un niño y asesinarlo y enterrar su cadáver en cualquier parte, ¿estará pensando lo que está haciendo? No es disuasivo, ¿ya? El tipo está enajenado, está en un grado de psicopatía, ¿cierto? De psicopatía total, está totalmente descontrolado, como ya lo vamos a ver también en otro estudio de caso. Por lo tanto, él no va a hacer cálculo. No va a decir, me pueden condenar a muerte. No, de ninguna manera. ¿Ya? El error. Argumento en contra. El error. ¿Ya? Lo mencionaba al principio. ¿Qué pasa si condenamos a una persona a la pena de muerte y 5 años después nos damos cuenta que en realidad era inocente? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No así se está condenado a cadena perpetua, ¿cierto? Podríamos dejarlo libre y compensado, pero si está muerto, ya no se puede ir atrás, no se puede corregir. Por otro lado, no todo se soluciona con una ley. Se ha demostrado que, por ejemplo, delitos de, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad, por lo cual surgió algo como una legislación como la ley Emilia, no ha venido a subsanar, ¿cierto? No ha venido a disminuir el hecho de que las personas conduzcan en estado de ebriedad. Por lo tanto, por más que yo establezca leyes y pena de muerte, los delitos no hemos dado cuenta a nivel internacional que no disminuyen. Finalmente, hay tratados internacionales, ¿ya? Chile está suscrito a algo muy importante que se llama Pacto de San José de Costa Rica, ¿ya? Y ahí está, ustedes lo pueden leer, artículo 4 dice: no se restablecerá la pena de muerte en los estados que se hayan unido. Y ya está. ¿Nos podemos salir del tratado del pacto? Por supuesto que sí. Por supuesto que podemos, ¿ya? Pero es un desprestigio a nivel internacional. Nos apuntarían con el dedo.
dirían que violamos los derechos humanos, que no cumplimos nuestra palabra. Quizás tengamos algún tipo de sanción económica. Por lo tanto, no es recomendable. Es mucho más recomendable ser fiscalizado, ser inspeccionado por organismos internacionales. Tenemos el ejemplo ahí de que Venezuela se salió del Pacto San José de Costa Rica para no ser fiscalizado. Siempre es mejor ser fiscalizado, y a mí me encantaría, por ejemplo, que los alumnos me colocaran nota, ¿ya? Me colocaran nota por mis clases de manera anónima en una encuesta y eso fuera publicado, ¿va? Para generar instancias de mejora para el profesor. ¿Ya? Me encantaría que ustedes pudieran calificar. ¿Ya? Ya. Tenemos autores acerca de la pena de muerte. Miren desde cuándo. Miren desde cuándo. Siglo XVII a.C., o sea, 1700 años antes de Cristo, ya en Asiria, Mesopotamia, ¿cierto? En civilización fluvial, ya escribieron la primera legislación, una especie de código penal, ¿ya? Este es el código de Hammurabi, donde estaba claramente establecida la pena de muerte, ¿ya? Lo podemos ver ahí. Voy a leer una, por ejemplo. Dice, si un señor ha golpeado la mejilla de un señor que es superior a él, será golpeado públicamente con un palo de buey 60 veces. Vamos a buscar la muerte. Vamos a buscar la muerte, dice, si un albañil ha edificado una casa para un señor, pero no ha dado solidez a la obra y la casa que construyó se ha desplomado y ha causado la muerte del propietario de la casa, este albañil recibirá la muerte. Está claramente establecido una especie de código penal, ¿ya? No solamente esto, también tenemos los 10 mandamientos, ¿cierto? Están en el Antiguo Testamento y claramente dice, no matarás. Está clarísimo. Clarísimo. Yo creo que nadie lo puede desconocer desde un punto de vista religioso, que entre los 10 mandamientos dice no matar. Pero, ¿qué me dicen de eso? Yo lo obtuve de la Biblia. ¿Ya? Eso está en la Biblia. Y se contradice, dice, el que hiere a alguno haciéndole morir, morirá. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. El que maldijera a su padre o a su madre, morirá. O sea, la pena de muerte también está claramente establecida en la Biblia. Me imagino que algún estudioso de la Biblia acá lo sabía. ¿Ya? Es una contradicción. No matarás, pero hay instancias en que sí se puede. ¿Ya? Rousseau, lo conocemos, ¿cierto? Yo creo que lo han estudiado cuando vieron a Ilustración, El buen salvaje, ¿cierto? Él dice que los criminales, los malhechores, ¿cierto?, son enemigos del Estado, son los traidores, son los rebeldes. Por lo tanto, ambos son incompatibles. Para que uno prevalezca, el otro tiene que morir. Por lo tanto, argumento a favor de la pena de muerte. ¿Ya? Uno de los dos perezca. Es como decir, este Estado es muy pequeño para los dos, ¿cierto? Por lo tanto, a favor de la pena de muerte. Gustavo Bueno, se los presento, un filósofo español bastante conocido, dice que una persona que mata a cuchillazo a 5 personas y luego los rebana y los hace picadillo, incluida a su mujer, ¿qué hacemos con él? ¿Intentamos reinsertarlo? ¿Lo intentamos educar? No, dice, hay dos soluciones. Le pedimos que se suicide, le dejamos la pistola encima de la mesa, ¿cierto? O lo matamos. O lo matamos. Para él, esa persona no tiene vuelta atrás. ¿Ya? No lo podemos reeducar, no lo podemos reinsertar, no hay que colocarlo de nuevo dentro de la sociedad, ¿ya? Sino que simplemente hay que eliminarlo, ¿cierto? A eso nos referimos. No le enseñemos un oficio, dice, ¿para qué? ¿Para qué? No, eliminémoslo, no es compatible, tal cual como decía Rousseau. Seguimos con autores acerca de la pena de muerte, pero Tomás Moro y Víctor Hugo, los conocemos, ¿cierto? Tomás Moro escribió un libro que se llama Utopía. Utopía, se los recomiendo, no se puede ir de este mundo sin leer Utopía. Y dice que él es muy católico, y dice que nosotros no podemos ir contra los designios de Dios. ¿Quiénes somos nosotros, seres humanos, ¿cierto?, para condenar a muerte a alguien que tiene hambre y que ha robado, ¿cierto?, para comer. Por ejemplo, en este caso unas monedas, ¿cierto? No podemos sobrepasar el mandamiento de Dios, ¿ya?
Dios nos ha negado el derecho a disponer de nuestras vidas y de la vida de los semejantes. Por lo tanto, ¿por qué las personas mutuamente van a decidir quién vive y quién no? Mire cuando lo decía, ya en el siglo XVI. Ya en el siglo XVI él hablaba en contra de la pena de muerte. Paradójico, él murió decapitado, ejecutado, por orden de Enrique VIII, ¿cierto? Ya. Víctor Hugo. Quizás les suene una novela, un libro, una película que se llama Los Miserables. ¿Ya? Víctor Hugo la escribió. ¿Ya? Y él dice, mire lo que él dice, es muy filosófica esta reflexión, dice, ¿están seguros de que no se sufre? Porque estamos hablando entonces de que, bueno, con la guillotina la cuchilla cae, el hacha del verdugo cae, y entonces no le duele, muere instantáneamente. Somos muy humanos por eso, pero él dice, ¿seguro? ¿Están seguros que no se sufre? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha vuelto de la muerte? Todavía no tenemos esa tecnología, ¿cierto? De una cabeza cortada, ¿alguien sabe de una cabeza cortada que haya salido así del canasto y haya dicho, oye, esto no duele, no importa, sigámoslo haciendo, ¿cierto? Que no nos hemos puesto, ¿cierto?, en el lugar del condenado y del sufrimiento previo al cumplimiento de la pena de muerte, ¿ya? Hay razones a nivel internacional que son muy publicitadas para finalizar con la pena de muerte. Miren, voy a nombrar algunas. Es irrevocable, no hay vuelta atrás, ¿cierto? No mantiene a la sociedad segura porque se siguen cometiendo delitos, ¿ya? Siguen cometiendo delitos. Ningún Estado debe tomar el poder de la vida sobre otra persona. Es inhumana, ¿cierto? Es ineficiente porque las personas siguen cometiendo delitos de alta gravedad, ¿ya? Así que razones hay varias. Hay mucha publicidad, marchas, ¿ya? Marchas e incluso campañas que se levantan a nivel internacional como esta, participan del plantón por el Día Internacional contra la Pena de Muerte, ¿ya? Miles de razones contra la pena de muerte a nivel internacional y nos invitan a participar. Esto está llamado por una ONG, Amnistía Internacional, ¿no? Bastante conocido. Esto es en Perú. ¿Bien? Ya. Vamos a empezar a cerrar lentamente a través del estudio de caso. Lean eso que está ahí, léanlo, ¿ya? Léanlo, yo también lo voy a leer, ¿ya? Lo voy explicando. Ustedes léanlo y al final tienen que decirme si están a favor o en contra de la pena de muerte aplicada a esta persona. Deben decirme al final en sus comentarios si están a favor o en contra de la pena de muerte que se aplicó contra esta persona. ¿Bien? Ya. Comiencen a leer, yo también voy a hacer el relato. Una mujer, Saba Tecle, ya, así se llamaba ella, vivía en Estados Unidos. Estaba en la puerta de su apartamento, en la puerta de su casa, ¿cierto? Ya. De repente llegó otra persona, un jovencito, que se llama Dwayne Allen Wright. Dwayne Allen Wright. La apuntó con una pistola, ¿ya? Y le dijo que se desnudara. Ella comienza a desnudarse muy asustada, ¿cierto? Pero intenta huir, arranca. Y este joven, al ver que arrancaba, le disparó por la espalda y la mató. Edad de la mujer, 33 años, ¿ya? Ella era etíope, trabajaba y mandaba dinero a Etiopía para sus 3 hijos, 14, 12 y 5 años de edad, que vivían, como dije, en Etiopía aún. Ya. La familia queda destrozada. 9, ojo con esto, 9 años después, ¿cierto? El asesino, Dwayne Allen Wright, es condenado a muerte y ejecutado, ¿ya?, a través de la inyección letal. Para los partidarios de Estados Unidos de la pena de muerte, se había hecho justicia, ¿cierto? Y estaba bien haberlo condenado a muerte después de haber conocido este horrible caso. Entonces yo ahora les pregunto a ustedes, después de que ustedes lo leyeron, de que yo hice el relato, ¿están a favor o en contra de esta condena? Los leo, los escucho.
Ya, mire, súper interesante lo que dice Ricardo, ¿ah? Vamos a comentar eso. Súper interesante, pues claro, porque 9 años después. ¿Quién tiene otro argumento a favor o en contra de esto que acabamos de ver? ¿Mm? Los leo. Martina, Sofía, Angie. ¿Quién tiene más argumentos a favor o en contra? Ya, no tienen argumentos ni a favor ni en contra. Están todos. Ya. Espere, Matías. Si lo primero, ojo con lo segundo, estoy a favor, ¿cierto? Tarde, no, porque él fue detenido. Y la condena demoró 9 años, o sea, pasó 9 años en la cárcel, Matías. Los 9 años los pasó en la cárcel, en espera de la condena. ¿Por qué se lo comento así? Porque esto pasa mucho en Estados Unidos. Que desde que se dictamina la condena por el juez, claro, exactamente, se dictamina la condena por el juez, pasan años, pero muchos años, hasta que se concreta la pena de muerte, hasta que se ejecuta. Pasa mucho tiempo, de verdad, mucho tiempo. ¿Ya? Ahora, Angie, yo estoy en contra. ¿Podría un poco complementar por qué, brevemente, por qué está en contra de que se haya aplicado la pena de muerte en este caso? Sí. Profesor, disculpe la voz de atrás. Es que mis hermanos también están en clase, entonces se va a escuchar ahí la voz de mi hermano. Pero Ya. yo estoy en contra porque creo que no es necesario matar a una persona para pagar esos tantos años que le van a dar, creo que ya va a estar viejito, de pronto ya va a entender lo que hizo. O sea, yo estoy segura que puede llegar a cambiar, ¿entiendes? Ya, entiendo. O sea, usted está a favor de la educación, de la reinserción, de darle una oportunidad para rehabilitarse y ser reinsertado en la sociedad. Me parece perfecto, me parece perfecto. Eso era lo que yo quería escuchar, diferentes opiniones, ¿ya? Muy diferentes opiniones, me parece perfecto. Hay gente a favor y gente en contra. Aquí viene, como dice hoy día, en las series y en el mundo del cine, viene el plot twist. Sí, lo escucho. Profe, yo también estoy en contra. Yo creo que la muerte no es una solución para alguien. Sí se le puede torturar hasta cierto punto, pero matar a alguien no sería como lo más correcto. Tal vez dejarlo paralítico, que todo lo que hizo es una buena opción. Ya. Que pague de otra manera que sea dolorosa, pero la muerte sería algo muy sencillo para alguien que hizo tanto daño a la gente. Ya, entiendo. Es una salida muy fácil para la persona. O sea, se fue de este mundo y no pagó. Algo Ese es el así, argumento. algo así. Claro, ya entiendo. O sea, debería provocársele un poco más de sufrimiento, según usted. ¿Ya? Bueno, la tortura, al menos en el mundo occidental, yo no conozco un país que la tenga establecida. Incluso, pero se ha hablado de algo, no es tortura, pero por ejemplo, alguna vez se ha discutido acerca de que en el caso de los violadores, que fueran condenados a ser castrados químicamente. No sé si alguien lo ha escuchado, ¿ya? Pero se ha desechado la posibilidad por considerarlo bastante cruel, ¿ya? Está a favor. Mira, interesante lo que dice Ricardo, ¿ya? Una vida por una vida. Claro, tiene que mejorarlo e implementar una serie de medidas, como dice Ricardo, en el Poder Judicial, porque ¿qué pasa si nos equivocamos? O sea, ustedes no me ven la cara los gestos que estoy haciendo, pero ¿qué pasa si nos equivocamos? Imagínense, ahora hay otra víctima si nos equivocamos, la familia del ejecutado, de la persona que ya murió quizás hace cuánto tiempo. ¿Cierto, Ricardo? Por lo tanto,
debería ser implementado con personas mucho más competentes y con una legislación mucho más fuerte el Poder Judicial. Pero interesante esto lo de una vida por otra vida, y en alguna medida, al menos, me parece interpretar a Ricardo, se va a cumplir este pago, esta retribución a la sociedad. ¿Sí? Podría ser. Bueno, aquí viene el plot twist, viene la vuelta, el giro dramático de esta historia. Miren lo que va a pasar, miren, muy atentos a lo que va a pasar. ¿Ya? No olviden lo que leímos con la historia. Leo, el asesino, creció en un ambiente de extrema pobreza, en un barrio marginal de Washington. Desde su nacimiento estuvo rodeado de violencia, droga, disparos y asesinatos. O sea, esto se veía venir, crónica de una muerte anunciada. Cuando tenía 4 años, su padre fue encarcelado y él se quedó solo con su madre, que padeció una enfermedad mental y desempleada. ¿Qué otras cosas podían pasar? Miren, vayamos conversando, miren. Cuando tenía 10 años, su hermano fue asesinado. Después de este hecho, comenzó a sufrir problemas emocionales graves. Fue ingresado en un centro para menores, Sename, de Estados Unidos, imaginemos, donde recibió tratamiento para la depresión con episodios psicóticos. Empiezan a alinear los planetas. Su capacidad mental fue valorada como deficiente y su expresión oral como retrasada. Los médicos hallaron daño cerebral grave. ¿Y cuándo nos hacíamos cargo? Bueno, la sociedad norteamericana. Pero ya, ¿cuándo nos hacíamos cargo? ¿Cuándo parábamos esto? ¿Cuándo decíamos, no, ya, hasta aquí nomás? Hasta aquí, ya, nos vamos a internar y vamos a aplicar una política pública efectiva. Porque esto va caminando hacia el desastre. Un mes después de cumplir 17 años, cometió el asesinato de Saba Tecle. Un mes después de cumplir 17 años. Fue detenido y confesó dignidad. Y miren cómo cerramos esto. La sociedad le había fallado y esa misma sociedad lo condenó a muerte. ¿Qué me dicen ustedes? Claro. O sea, toda esa sociedad miraba para otro lado. ¿Se acuerdan que el Cizarro, les suena el Cizarro? De chiquitito en Chile, delinquió, hasta mayor de edad, cayó preso, siguió delinquiendo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo nos hacemos cargo como sociedad? O ya, ustedes quieren mirar para otro lado, ¿cuándo se hace cargo el Estado? Somos parte del Estado de todas maneras. ¿Cuándo el Estado? El Sename, por ejemplo, ¿ya? En Chile. Por lo tanto, ahora tenemos que repensar este caso y ver si realmente estamos a favor o en contra. ¿Ya? O si estamos incluso en las dos posiciones, a favor por esto y en contra por esto. ¿Ya? Interesante. Vengámonos a Chile. Jorge del Carmen Valenzuela. ¿Alguien le suena? ¿No? ¿A nadie? Ya. Este caballero pasó a la historia como el chacal de Nahuel Toro. ¿Alguien le suena en su cabeza? Ya. Este caballero vivía, como lo decía la prensa de la época, década de los 60, como un animalito. No sabía nada de nada. Ya actuaba por instinto. ¿Ya? Y él asesinó a su pareja conviviente, ¿ya? Y a los 5 hijos de ella. ¿Ya? Fue detenido, ¿cierto? Fue encarcelado, fue enjuiciado y fue condenado a muerte. ¿Dónde está el problema? Miren ahí. Mientras aguardaba el cumplimiento de su sentencia, aprendió a leer, aprendió a escribir, fabricaba guitarras, aprendió a fabricar guitarras, se convirtió al catolicismo y entendió, gracias a la educación que le dieron, mientras esperaba su condena, el crimen que había cometido. Lo comprendió, lo entendió y por supuesto se arrepintió porque entendió la gravedad de la situación. ¿Ya? Por lo tanto, luego de haber solicitado el indulto presidencial, no fue otorgado, fue fusilado finalmente en 1963. ¿Ya? Y esto fue considerado una injusticia por la sociedad chilena de la época. ¿Ya?
O sea, ¿cuál es el problema aquí? La gravedad del delito que cometió, sí, pero después lo educamos, le enseñamos, lo hicimos entender lo que había pasado, se convirtió al cristianismo y después lo matamos. O sea, se cumplieron todos los pasos que hay que seguir, se reinsertó prácticamente, se iba a reinsertar en la sociedad, pero lo condenamos a muerte. Este es el chacal de Nahuel Toro. Y él antes de ser fusilado, ahí lo tenemos, él dice: yo nunca tuve educación de nadie. Ya, esa frase pasó a la posteridad, a la historia. Yo nunca tuve educación de nadie. Pero aquí me enseñaron y entendí todo lo que había pasado. Ya, y me siento muy arrepentido. Pero lo condenamos a muerte. ¿Ven? Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Quizás pudimos haberlo condenado a cadena perpetua, ¿cierto? Y posteriormente se hubiese reinsertado en la sociedad. Probablemente. Ahí lo tenemos, ¿cierto? La muerte aguarda al chacal de Nahuel Toro. Y la prensa de la época se preocupó mucho de mostrar el antes y el después. Miren, el antes y el después. ¿Ven? Sí, como cuando cometió el crimen y la cara de él posteriormente. Y otra persona, es un caballero. ¡Claro! Eso es Angie. Claro, pudo cambiar, se sometió a las reglas de una sociedad, ¿cierto? Se sometió, comprendió, entendió, ¿ya? Y lo mataron. ¿Cómo? Bueno, ¿y entonces para qué? ¿Para qué hicimos todo eso como sociedad? ¿Ven? Ahí está el problema. ¿Ven? El antes y el después. Bien. Con esto cerramos, vamos cerrando ya. ¿Les suena Hugo Bustamante Pérez? ¿A alguien le suena Hugo Bustamante Pérez? ¿Les debería sonar? ¿Recuerdan? Justicia para Ámbar. Justicia para Ámbar. ¿Recuerdan? El asesino del tambor. ¿Recuerdan? ¿Ahora sí? Ya. Hugo Bustamante Pérez en 2005 fue hallado culpable de un doble homicidio. ¿Ya? Golpeó, degolló, mató a su pareja, Verónica, y estranguló a su hijastro de 9 años. Lo enterró, lo metió en un tambor y el tambor lo enterró. Ya empezó a salir mal olor y fue descubierto. ¿Ya? Ya. Es entrevistado por Carlos Pinto, un periodista, no sé si lo conocen, ¿ya? Carlos Pinto, el de Mea Culpa, ¿ya? Es el del programa Enigma, ¿ya? Fue entrevistado en ese tiempo, ¿ya? Y acerca de su terrible crimen, ¿ya? Y él dice, en la entrevista dice, no podría decirle no, es imposible que volviera yo a vivir una situación parecida. Y tampoco por qué, de hecho, pienso que no. Pero también digo, bueno, si en un momento determinado exploté de esta manera frente a cierto tipo de situaciones, ¿explotaré nuevamente? Se lo pregunta él, el 2005. Se pregunta él, ¿explotaré nuevamente? No sé si esto podría volver a ocurrir. Y Hugo Bustamante Pérez es la persona sindicado como el asesino de Ámbar. ¿Recuerdan el caso de Ámbar en Villa Alemana, de donde soy yo? ¿Ya? En este momento se encuentra procesado por la muerte de Ámbar Contreras, de 16 años. ¿Recuerdan este caso? El año pasado, ¿sí? ¿Sí? Que Ámbar fue a buscar un dinero a la casa de Hugo Bustamante, ¿ya? Y fue asesinada, fue hecha a desaparecer, y la mamá ayudó en el asesinato, ¿se acuerdan ahora? Bueno, es el mismo. ¿Por qué accedió a un beneficio de libertad condicional? Accedió a la libertad y se lo otorgó después de haber asesinado a su pareja y al hijo de su pareja y haberlo enterrado en un tambor. Salió libre. Y haciendo uso de esa libertad, asesinó a Ámbar. ¿Qué me dicen ustedes? Entonces ahí es donde aparecen los que están a favor de la pena de muerte y dicen, ven, ¿qué les dije yo? Más crudamente diría, yo les dije, había que matarlo, había que condenarlo. Eso no se puede perder. Ahí aparece el argumento, ¿cierto?
Claro, Ricardo, como mucha otra gente, Ricardo nos comenta que él no cree en el sistema judicial chileno, claro, como mucha otra gente, ¿cierto? Ha quedado en evidencia que tiene falencias, a lo menos, ¿cierto? Ya. Acá hay un gráfico, una estadística acerca de la percepción en Chile de la pena de muerte, ¿cierto? La encuesta Pulso Ciudadano en 2020 reveló que el 67% de los chilenos restablecería la pena de muerte. O sea, esto se lee así. 67 de cada 100 chilenos restablecería la pena de muerte en el país. Eso es bastante. Ya expliqué en los términos por qué no podemos. Actualmente no lo haría. No, actualmente, usted dice, Ricardo, actualmente no restablecería la pena de muerte, a eso se refiere. Ya. No restablecería la pena de muerte. Bueno, ahí tenemos la distribución de la pena de muerte en el mundo, ¿cierto? Vámonos a Chile, con ese color algo amarillo, ¿cierto? ¿Ya? Y dice, vigente solo para crímenes cometidos en circunstancias excepcionales, como los cometidos en tiempo de guerra. ¿Se acuerdan que yo les he mencionado que en el Código de Justicia Militar sí tenemos pena de muerte? Bueno, ahí está. Para el resto no. ¿Ya? Y ahí por colores ustedes pueden verificar en qué condición se encuentra cada país. ¿Ya? Bueno, y aquí cerramos, ¿cierto? Con la actividad que ustedes ya tuvieron la oportunidad de, en alguna medida, desarrollar durante la clase. Deben elaborar 2 argumentos personales. Ya varios me dieron sus argumentos, que justifiquen tu postura a favor o en contra de la pena de muerte de nuestro país. Puede ser uno a favor y uno en contra, también puede ser todo posible. Ahí les dejo el artículo del Código de Justicia Militar que dice será castigado con la pena de presidio mayor o muerte militar que cometiere cualquiera de los crímenes enumerados más abajo. ¿Ya? Ahí está la fuente. Bien. Preguntas acerca del contenido. ¿Algún comentario acerca del contenido? Dice, claro, mire, interesante lo que dice Ricardo, lo invito a leer ese comentario. Me gustó mucho ese comentario para cerrar. Si la justicia no actúa como corresponde para condenar a alguien a 1 año de cárcel, va a actuar de la mejor forma, o menos va a actuar de la mejor forma para condenar a alguien a muerte. Brillante, brillante. ¿Ya? Preguntas respecto al contenido. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo para al cierre? ¿Alguien le pareció bien? ¿Estamos bien entonces con las clases? ¿Sí? Seguimos en la misma línea. Todo ok. Sí, qué bueno. Angie, ya, ok, perfecto. Para cerrar, antes de pasar lista, que me quedan 6 minutos, los invito a los compañeros, por favor, que ayer no asistieron a la reunión que yo les indiqué, a enviar sus actividades, y si no, a sus actividades, sus pruebas del semestre pasado, los que tienen pruebas pendientes, y el ensayo pendiente, que lo hagan. Como siempre yo muestro, esto es 3C, ¿cierto? Sí, y ahí estamos. Ahí está Chile, la región latinoamericana, Rodrigo, Sebastián, Bastián, Lisette, Kyle, Melissa. Y en filosofía está Rodrigo, Sebastián, Bastián, Lisette, Marcos y Melissa. ¿Ya? Ya tiene aproximadamente 2 meses de atraso. Como 2 meses y algunos más de atraso. Profe, ¿sabes si no alcancé a ver si debo un trabajo? Dígame, Kyle. No alcancé a ver si debía un trabajo. Ya. Esto lo he mostrado muchas veces. Sí, usted tiene pendiente en Chile, la región latinoamericana, historia, tiene pendiente el apunte visual o informe que debe mandar a mi correo y la prueba 3. Qué lata. Ya, profe. Sí, ya. Voy a mandarlo lo antes posible. Perfecto. Ya. Chao. Espérese que no he pasado lista. Presente. Ahora me puedo... No he pasado. Espérese que tiene que aparecer en la lista. Ya, profe.
Bien, podemos dar por terminada la clase. Muchas gracias por la conexión. Nos vemos el siguiente día. Cuídense mucho. Que le vaya bien. Nos vemos. Éxito. Chao, Angie. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Chao, Michelle. Que le vaya súper. Martina, levantó la manito.